Hola, vamos a presentar nuestra clase 6, que trata del sensor ultrasónico en robótica, algo muy importante. En el robot Spark, que es el robot que utilizamos, este simpático robotito que están viendo, tenemos el sensor ultrasónico. Está en esos dos ojos que tiene aquí en la parte de arriba, en lo que podría ser su rostro. Este es su sensor ultrasónico. Pero al final de cuentas, ¿qué hace el sensor ultrasonido? El sensor ultrasónico es un dispositivo que emite olas sonoras de alta frecuencia, es decir, frecuencia ultrasonórica, y mide el tiempo que esa ola tarda en reflejarse en un objeto y volver hasta él. A partir de esa medida, el sensor hace un cálculo que puede saber la distancia a la que está el objeto. En este dibujo pueden ver que uno de los sensores emite una ola. Esa ola se refleja y luego es captada por el otro sensor. Entonces, el sensor mide el tiempo entre la emisión y la recepción de la ola. Y de acuerdo con la velocidad de la propagación de la ola, hace el cálculo de la distancia del objeto. Pero tenemos un pequeño problema: el alcance del sensor. Este sensor tiene un cierto ángulo de alcance, por lo que el Spark no puede ver todo lo que está frente a él. Como podemos ver en esta imagen, el sensor identifica cosas que están inmediatamente delante de él, porque tiene un ángulo limitado de emisión. Si algo está un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, el sensor no lo alcanza. Para superar este problema, el Spark necesita girar constantemente el sensor para poder ver todo lo que tiene al frente. Entonces, cuando se vaya a usar el sensor de ultrasonido, es importante usar las funciones que hacen que mueva sus servos, el servo left y el servo right, en conjunto, para que este sensor gire y detecte mejor las cosas. Bueno, como dije, la distancia a la que está un objeto es lo que va a interferir en el sensor. Cuanto más cerca esté un objeto, más rápido esa ola se reflejará en el objeto y volverá al sensor. Entonces, más cerca representa más rápido y el sensor tardará menos tiempo en calcular la distancia. El sensor ultrasónico de Spark es un sensor muy simple, es un sensor bastante básico. No es capaz de percibir pequeños detalles. Si tenemos varios objetos frente al sensor, los considerará todos como una sola cosa. Podemos ver en esta imagen que tanto el objeto mayor de la figura a la izquierda como los objetos menores de la figura a la derecha son identificados con la misma distancia. Esto porque el sensor va a detectar el primer objeto, el que está más cerca de él. Todos los objetos que están después de ese primero no los va a detectar. Esto porque hace el cálculo solo con la primera ola que vuelve a él. Entonces, lo primero que detectará será lo que medirá la distancia. Bueno, por eso hay algunos casos en que los que fallan. Como todo en la vida no es perfecto, mas aún porque es solo un sensor básico. Por ejemplo, objetos muy blandos y que absorben el sonido, como una almohada, no son identificados por este sensor. Ya intentaron gritar con una almohada frente a la cara, pueden percibir que absorbe el sonido. El sonido no se dispersa. Entonces, como este sensor usa olas ultrasónicas, olas sonoras, por lo tanto, las almohadas
absorben esas olas del sensor, haciendo que no se reflejan. Entonces, el sensor no funciona, no solo almohadas. Todos los objetos blandos que tienen esta propiedad de absorber olas de sonido no serán identificados por un sensor como este. Objetos que estén muy distantes tampoco van a identificar. Este sensor tiene un límite de distancia dentro del cual funciona, porque la ola que emite necesita recorrer 2 veces la distancia hasta el objeto. Necesita ir y volver. Si la distancia es muy larga, la ola llega muy débil de vuelta y el sensor no la detecta. Tampoco funcionará bien con los objetos que tienen alguna inclinación o alguna propiedad que refleje el sonido en otra dirección. A diferencia del primer caso, en el que el objeto absorbe muy bien el sonido, en este caso el objeto refleja el sonido, pero lo hace en otra dirección. Si el sonido no se refleja de vuelta al sensor, no puede ser detectado. Bueno, hablemos específicamente del sensor ultrasónico en el Spark. Son esos ojitos de allá arriba, esos dos ojitos bonitos que están en la parte superior, encima de las ruedas y de sus pinzas. Él usa esto para localizar objetos, para medir distancia y todo lo demás. Bueno, vamos a ver cómo implementar esto en la práctica, que es la parte más importante. ¿Cómo usar estos sensores en la programación? Es un código con Spark. Usamos el siguiente comando de la biblioteca spark.h, que es spark.ping. Este comando es una función perfecta, un comando de la biblioteca muy simple. Es una función que se usa para medir distancia usando el sensor. Entonces, cuando envías este comando a la computadora, lo que sucede es que el sensor va a mandar una ola ultrasónica hacia adelante, hacia donde esté mirando y va a esperar a que la ola golpee un objeto y vuelva. Y va a contar el tiempo que esto tarda. Puede ser medio segundo, un cuarto de segundo, etc. Entonces, él tiene dentro del sistema, dentro de esta función, saber la velocidad de esta ola en el aire. Así que puede hacer el cálculo de una distancia usando la velocidad de una ola y el tiempo que tardó en ir y volver. Entonces, con esto, cuando usas este comando spark.ping, el código retorna la distancia en centímetros. Esto es muy importante, en centímetros del objeto que está frente a él. No olviden, por lo tanto, que cm es una unidad de medida. No vayan a confundirse con otras unidades de medidas diferentes. Es importante recordar, retornar todo en centímetros en esta función. Bueno, vamos a ver ahora una actividad práctica para que entrenen la comprensión de esta función, porque ya debe estar entendido. Esta ya es la sexta fase. La programación es así, solo van a entender haciendo, metiendo las manos en la masa. La teoría la explicamos, mostramos cómo funcionan las cosas, pero realmente solo van a aprender cuando lo hagan, cuando lo vean con sus propios ojos. Esta es la magia del asunto. Bueno, más allá, vamos a tener que escribir un código que haga que el Spark encienda el LED frontal con el comando spark.rgb. Cuando la distancia medida por el sensor ultrasónico sea menor que 15 centímetros, es decir, cuando hay algún objeto a 15 centímetros o menos de él. En caso contrario, que mantenga el LED apagado. Para esto, vamos a usar básicamente 3 comandos importantes.
sequências de if, else, spark.rgb para encender el LED y spark.ping para medir la distancia. Entonces, detenga el video, hagan el ejercicio, escriba el código. Cuando terminen, vuelva aquí para ver la solución. Bueno, aquí está la respuesta. Actividad bien simple, como siempre. Para empezarmos, vamos obligatoriamente a incluir la biblioteca, hacer el void loop, iniciar el Spark y colocar el void loop. Bueno, primero vamos a definir una variable distancia como un valor float, porque la distancia a veces puede tener valores fraccionados, es decir, no siempre tendremos exactamente 12 centímetros o 3 centímetros. A veces 2 centímetros y medio, 2.4, etc. Entonces, es bueno adoptar aquí una variedad float. Vamos a asignar a esa variedad la distancia, el spark.ping que vimos anteriormente. Esta función va a medir la distancia con el sensor ultrasónico y asignarla a esta variable. Entonces, nuestro código va a usar una secuencia de if-else para verificar. Esa distancia que acabamos de medir es menor que 15 centímetros. Si es sí, vamos a usar el código spark.rgb 255,0,0, porque eso va a encender el LED rojo. Si no es spark.rgb 0,0,0 que apaga el LED, añadimos un delay de 100 milisegundos para que no se trabe, para que todo corra fluido. Y así, el void loop se irá repitiendo, haciendo sucesivas mediciones, encendiendo o apagando el LED según la distancia medidas. Por hoy es eso. Muchas gracias por su atención. Espero que la clase les haya ayudado, espero que haya entendido y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias.